Sinué el egipcio, Mika Waltari. Libro segundo, La casa de la vida. Parte 6. Así fue como la pasión de Tebas se infiltró en mi sangre y comencé a preferir la noche al día, la luz temblorosa de las antorchas al sol, la música siria a los gemidos de los enfermos y los murmullos de las bellas meretrices a los enigmas de los textos amarillentos. Nadie tenía nada que decir con tal de que mi trabajo no sufriese por ello, que saliese bien de mis exámenes y no perdiese mi habilidad manual. Estaba tolerado a los iniciados, porque eran pocos los estudiantes que tenían medios de fundar un hogar durante sus estudios. Por esto mis maestros me dieron a entender que hacía bien en distraerme y buscar el regocijo de mi cuerpo. Pero no había tocado todavía a ninguna mujer, a pesar de que sabía ya que el seno femenino no quema como el fuego. La época era inquieta y el gran faraón estaba enfermo. Vi su rostro demacrado cuando lo llevaron al templo para la fiesta de otoño, cubierto de oro y pedrería, inmóvil como una imagen, con la cabeza inclinada bajo el peso de la doble corona. Sufría, y los médicos eran incapaces de curarlo, tanto que la gente decía que su tiempo había pasado ya, y que en breve el heredero le sucedería en el trono. Y no obstante, este príncipe era un muchacho de mi edad. En el templo de Amón los sacrificios y las plegarias se sucedían, pero Amón era incapaz de ayudar a su divino hijo, pese a que el faraón Amenhotep le hubiese erigido el templo más majestuoso de todos los tiempos. Se decía que el rey estaba enojado con los dioses de Egipto y que había mandado un emisario a su suegro, el rey de Mitanni, implorando el auxilio de la milagrosa Ishtar de Nínive, lo cual era para Amón una tal afrenta que no se hablaba de ello más que en voz baja, en todo el territorio del templo y en la casa de la vida. Llegó en efecto la estatua de Ishtar y vi a los sacerdotes de barba rizada con sus extrañas tiaras y sus gruesos mantos de lana pasearla sudando por la villa de Tebas al son de los instrumentos de metal y al sordo redoble de los tamboriles. Pero ni aun los dioses extranjeros pudieron, con gran júbilo de los sacerdotes, curar al faraón. En el momento en que empezó la crecida, el trepanador real fue llamado al palacio. Durante mi estancia en la casa de la vida no había visto más que una sola vez a Ptaor, porque las trepanaciones son raras y no estaba lo suficientemente versado para seguir de cerca las operaciones y los cuidados de los especialistas. He aquí, pues, a Ptaor llamado a toda prisa a la casa de la vida. Se purificó cuidadosamente, y tuve buen cuidado de hallarme cerca de él. Era calvo, su rostro estaba arrugado, sus mejillas pendían lacias y tristes a cada lado de su boca de viejo descontento. Me reconoció y sonriendo me dijo: ¿Eres tú, Sinué? ¿Estás verdaderamente tan versado, hijo de Senmut? Me tendió una caja casi negra donde guardaba sus instrumentos y me ordenó que lo acompañase. Era para mí un honor inmerecido que incluso un médico real hubiera podido envidiarme, y me di cuenta de ello. Tengo que probar la seguridad de mis manos, dijo Ptaor. Empezaremos trepanando por aquí 2 cráneos a fin de ver cómo lo hago. Tenía los ojos cansados y sus manos temblaban un poco. Entramos en la sala de los incurables, los paralíticos y los heridos en la cabeza. Ptaor examinó algunos cráneos y eligió a un viejo para quien la muerte sería una liberación, y un robusto esclavo que no podía hablar ni mover los miembros a causa de una herida de piedra que había recibido durante una pelea. Se les dio un anestésico y fueron llevados a la sala de operaciones. Ptaor limpió él mismo sus instrumentos y los pasó por la llama. Mi tarea consistió en afeitar la cabeza de los 2 enfermos. Después de esto limpiamos la cabeza y la lavamos, untamos la piel con una pomada y Ptaor pudo ponerse al trabajo.
Comenzó por hendir el cuero cabelludo del viejo y separarlo a los lados, sin inquietarse ante la intensa hemorragia. Después, con movimientos rápidos, perforó el hueso desnudo haciendo un agujero con el trépano y sacó un trozo de hueso. El viejo comenzó a jadear y su rostro se puso de color violeta. No veo ningún defecto en su cabeza, dijo Ptaor, volviendo a colocar el hueso en su sitio y vendando la cabeza después de haberla recosido. Después de lo cual, el viejo entregó su alma. Mi mano tiembla un poco, dijo Ptaor. ¿Alguien más joven que yo iría a buscarme una copa de vino? Entre los espectadores se encontraban, además de los maestros de la Casa de la Vida, numerosos estudiantes que se preparaban para ser trepanadores. Una vez hubo bebido su vino, Ptaor se ocupó del esclavo que, sólidamente amarrado, lanzaba miradas enfurecidas, pese a la estupefaciente que había tomado. Ptaor ordenó que lo atasen más sólidamente todavía y que colocasen su cabeza sobre un soporte especial a fin de que no pudiese moverse. Cortó el cuero cabelludo y esta vez evitó cuidadosamente la hemorragia. Las venas del borde de la herida fueron cauterizadas y la efusión de sangre fue parada por medio de medicamentos. Esto fue el trabajo de los demás médicos. Ptaor quería evitar cansarse las manos. En realidad, existía en la Casa de la Vida un hombre inculto cuya sola presencia bastaba para detener al instante una hemorragia, pero Ptaor quería hacer un curso y se reservaba el hombre para el faraón. Después de haber limpiado el cráneo, Ptaor mostró a todos los asistentes el sitio donde el hueso había sido hundido. Utilizando el trépano, la sierra y las pinzas, levantó un trozo de hueso grande como la mano y mostró a todo el mundo cómo la sangre coagulada se había adherido a los pliegues blancos del cerebro. Con una prudencia extrema, retiró los coágulos de sangre uno a uno y una esquirla de hueso que había penetrado en el cerebro. La operación fue bastante larga, de manera que cada estudiante tuvo tiempo de mirar bien y grabar en su memoria el aspecto exterior de un cerebro vivo. Enseguida, Ptaor cerró el agujero con una placa de plata que se había preparado entretanto con el modelo del hueso retirado, y la fijó con unos pequeños garfios. Después de haber recosido la piel del cráneo y cuidado la herida, dijo: «Despertad a este hombre». En efecto, casi había perdido el conocimiento. Se desató al esclavo, le vertieron vino en la garganta y se le hizo respirar algunos medicamentos fuertes. Al cabo de un instante se sentó y empezó a lanzar maldiciones. Era un milagro increíble para el que no lo hubiese visto con sus propios ojos, porque antes de la operación el hombre no podía ni mover sus miembros. Esta vez no tuve que preguntarme por qué, ya que Ptaor explicó que el hueso hundido y la sangre vertida en el cerebro habían producido aquellos síntomas visibles. «Si no muere en el plazo de 3 días, podrá considerársele curado», dijo Ptaor, «y dentro de 2 semanas podrá darle una paliza al hombre que le fracturó el cráneo. No creo que muera». Después dio las gracias a todos los que habían asistido y mencionó incluso mi nombre, a pesar de que no hubiese hecho más que tenderle los instrumentos que necesitaba. Pero yo no había adivinado su intención al encargarme esta tarea. Al confiarme su caja de ébano, me designaba para ser su ayudante en el palacio del faraón. Durante 2 operaciones yo le había tendido los instrumentos. Era, por consiguiente, un especialista que le haría mucho más servicio que cualquiera de los médicos reales al asistirlo en una trepanación. Por esto mi sorpresa fue grande cuando me dijo: «Bien, henos ya dispuestos a trepanar el cráneo real, ¿no es verdad, Sinué?». Y así fue como, con mi simple blusa de médico, tuve el honor de subir al lado de Ptaor en la litera real. El hombre cuya presencia detenía las hemorragias tuvo que instalarse en uno de los brazos, y los esclavos del faraón nos llevaron rápidamente con un paso tan igual que la litera no se balanceaba en lo más mínimo. En la ribera nos esperaba la barca real y se nos llevó a fuerza de remos. Más parecía volar que deslizarse sobre la superficie del agua. Del desembarcadero nos llevaron rápidamente al Palacio Dorado, y yo no me sorprendí de aquella prisa,
porque por las calles de Tebas circulaban ya los soldados y los mercaderes llevando sus mercancías a los depósitos, y se cerraban puertas y ventanas, síntomas todos que indicaban que el faraón estaba próximo a morir. Fin de la parte 6 y fin del libro segundo, La Casa de la Vida.